Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Como siempre, todos los días haciendo nuestra catequesis. Y hoy queremos continuar hablando sobre un tema muy importante que nos reúne a todos, porque es justamente la misma palabra, quiere decir comunidad. ¿Cómo se dice comunidad? En una palabra un poco difícil, porque es una palabra griega. Se dice eclesia. ¿Cómo se dice, John? Eclesia. ¿Cómo se dice, Melissa? Eclesia. Y eclesia quiere decir iglesia en castellano, ¿verdad? Y si nosotros vamos a decir en nuestro dulce idioma guaraní, se dice atuazú. ¿Vos sabés hablar en guaraní, Melissa? Atuazú. Decí un poco, atuazú, decí un poco. Atuazú. Muy bien, qué bien, te sale muy bien la pronunciación. Y eso es importante, queridos niños. Tenemos que aprender también nuestro dulce idioma guaraní. Atuazú quiere decir iglesia, quiere decir reunión de personas. Y eso es lo que hoy vamos a reflexionar un poco. Y estos dos niños, como siempre, que vienen a acompañarnos durante estos días para que podamos aprender siempre algo sobre nuestra iglesia, aprender algo con Jesús y aprender algo sobre Jesús, de Jesús. Vamos a presentarnos primero. A ver, ¿cómo te llamas, querido niño? Hola, yo me llamo John Cirral Galeano del Padre. Tengo 11 años y mi escuela actual es Papa Francisco. Muy bien, entonces John, que viene de la escuela Papa Francisco y nos está acompañando para aprender muchas cosas con Jesús. Y esta niña hermosa que nos acompaña, ¿cómo te llamas? Melissa Ayala. Tengo 12 años, estoy en el 7º grado y soy ex alumna del colegio Papa Francisco y ahora estoy en Virgen del Rosario. Muy bien, entonces exalumna, ya ella terminó el 6º grado, porque en la escuela Papa Francisco solamente hasta el 6º grado. Y estamos aprendiendo con Jesús, con estos niños que nos acompañan. Recuerden, queridos niños, que ustedes todos los niños están invitados a venir a acompañarnos. Ya muchos otros niños vinieron aquí a acompañarnos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Pero después no están pudiendo venir últimamente porque por esta situación de la enfermedad del coronavirus. Pero esperemos que dentro de poco, ni a la escuela no nos podemos ir más, ¿verdad? Estamos todos tristes, ¿verdad, queridos niños? Porque no nos podemos ir a la escuela. ¿Es así, Melissa? ¿O estás triste porque no te voy a la escuela? ¿O estás contenta? Ni las dos cosas. Las dos cosas, dice. ¿Y vos, John, estás contento o estás triste porque no te podés ir a la escuela? De todo un poco. De todo un poco. Pasa entonces momentos que te querés ir y momentos que te querés quedar y aprovechar, ¿verdad?, en tu casa. Pero hay que estudiar, queridos niños, hay que estudiar. No se olviden que la educación es lo más importante para que nosotros podamos ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Bueno, vamos a escuchar un poco la palabra de Dios hoy de nuevo, que Melissa nos va a ayudar a comprender y a escuchar lo que Jesús nos quiere decir en el día de hoy. El bautismo de Jesús. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Muy bien, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo se responde? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esta es la palabra de Dios que acabamos nosotros de escuchar desde el Evangelio de San Marcos. Estamos en ese capítulo 1, cuando comienza o va a comenzar Jesús su misión. Antes de comenzar dentro de esa iglesia, es decir, de esa comunidad, a reunir a las personas, antes de llamar Jesús a cada uno para hacer discípulos también a las otras personas que querían acompañarle y seguirle, entonces Jesús lo primero que hace es bautizarse. ¿Qué es lo primero que hace Jesús, Melissa? Bautizarse. Bautizarse. John, ¿qué es lo que hace Jesús entonces antes de comenzar su misión dentro de la iglesia? Bautizarse. Bautizarse. Entonces el bautismo es muy importante.
Nosotros acabamos de escuchar esa palabra de Dios. Vamos a seguir reflexionando, queridos niños. No se vayan, porque volvemos enseguida a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país. Ko'ana oñepyrũta cuarentena inteligente, haore oñembo'esejey tupaópe. Roikuaa porã oĩha ko mba'asy ñande apytépe. Ha misa rupive rohupytýta mbarete ha py'aguapy. Roikotevẽva ko jehasa asýpeguara. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa, Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera podremos fortalecer nuestro espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad. Doña Ngarekota o Pavavere Tupaope. Cuarentena inclusiva para todos. Oñembo'esejey tupaópe. Roñembo'esejey tupaópe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Hola James, ¿qué haces? Hola, estoy buscando en la Biblia algo que me dejó muy inquieto. Es que una señora me preguntó, ¿dónde está en la Biblia las palabras Iglesia Católica? Recuerda, la única autoridad que nos dice que debemos creer son las Escrituras. Y me dijo también que la Iglesia enseña estas cosas que no están en la Biblia, y estoy buscando y no las he encontrado. Entonces ella piensa que todo lo que debemos creer tiene que estar en la Biblia. Pues creo que eso fue lo que quiso decir. ¿Sabes por qué debemos creer en la Biblia? Que es la palabra de Dios. Claro que sí, pero ¿por qué sabemos que es palabra de Dios? ¿Quién tiene la autoridad para decir que la Biblia es palabra de Dios? Mira,
Vamos por partes. Jesús fundó la iglesia y eligió a Pedro y a otros discípulos como apóstoles. ¿Apóstoles? Sí, aquellos que acompañaron a Jesús durante mucho tiempo y luego nos enseñaron lo que habían visto y oído de él. Pero sucede que Jesús no los mandó a escribir nada, sino a predicar su evangelio. Y más tarde, a medida que el evangelio se iba difundiendo, la iglesia tuvo la necesidad de ir escribiendo lo que decían aquellos que habían conocido a Jesús. Pero eso no quiere decir para nada que solo debemos creer lo que está escrito. ¿Cómo así? Dice el apóstol San Juan. Hay además otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribirían. Es verdad, Jesús debió hacer muchísimas cosas todos los días. Pero, entonces, ¿por qué me dijeron que solo hay que creer lo que está en la Biblia? Ese pensamiento viene de un monje que se llamaba Martín Lutero. Él renegó de la iglesia en 1517 y quiso fundar la suya propia, diciendo que la Biblia, y solo la Biblia, es necesaria para creer. Pero antes de que hubiera escritura, había una sagrada tradición, la cual nos dieron los apóstoles al enseñarnos lo que habían aprendido de Jesús durante todos esos años que estuvieron con él. Sin estas enseñanzas, lo que está escrito lo podríamos interpretar de muchísimas formas, sin saber cuál es la correcta, y por eso, si no hubiera sagrada tradición, no se hubiera podido definir qué libros sí eran inspirados por Dios y cuáles no. Por eso, debe haber una iglesia que defina, proteja y explique las sagradas escrituras. Quien duda de la Iglesia Católica, duda de los Evangelios, pues ella es pilar y fundamento de la verdad. Si no creyéramos en la Iglesia, tampoco podríamos creer en las Escrituras. Entonces, ¿no es necesario que las palabras Iglesia Católica aparezcan en la Biblia? Así es. Pero aunque no aparecen las palabras literalmente, sí aparece descrito lo que quiere decir la palabra católica, que significa universal. Está en Mateo 28 del 19 al 20. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Además, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la declaración de la universalidad de la Iglesia, o sea, católica. Gracias por aclararme tantas dudas. Ya sé que con tener la Biblia no es suficiente, sino que necesitamos la Iglesia para que nos explique qué quiere decir. Sí, James, la Iglesia es un cofre que Dios ha llenado de su sabiduría. Por eso, te invito a conocerla mejor. Que la Virgen te acompañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro
tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao iyurumoaha. Yayepoheita ñamoita. Gen ha aniña ñongatu. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos aprendiendo algunos elementos importantes para pertenecer, decíamos, a nuestra comunidad. Es decir, para pertenecer a nuestra iglesia. Esta palabra que es una palabra griega y por eso algunas veces nos suena un poco extraño. Iglesia, eclesia, eso quiere decir la reunión de las personas. Cuando nosotros nos encontramos juntos, estamos haciendo iglesia. Y hay algunos requisitos importantes, decíamos, ¿verdad? Y uno de ellos era el de ser bautizado. Por eso escuchamos recién que Melissa nos leyó la palabra de Jesús. Y esa palabra de Jesús que nos hablaba del bautismo. Ahora le vamos a hacer, estamos en el momento de las preguntas, le vamos a hacer a Melissa algunas preguntitas dentro de la iglesia. ¿Cómo se conforma esta iglesia? ¿Cómo nosotros tenemos que entender quiénes son estos representantes? Primera preguntita para vos, Melissa. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles, Melissa? Los obispos legítimamente consagrados. Muy bien. Los obispos legítimamente consagrados. En nuestro programa anterior nosotros ya hablamos, ¿verdad? Incluso recordamos. ¿Cómo se llama John, nuestro arzobispo aquí de Asunción? ¿Te acordás? ¿Cómo es el nombre de nuestro arzobispo aquí? Edmundo Valenzuela. ¿Cómo se llama entonces nuestro arzobispo de Asunción? Edmundo Valenzuela. Y vos te acordás de otro obispo, porque la vez pasada nosotros, Melissa, ¿te acordás de otro obispo que nosotros habíamos dicho también aquí en nuestro programa? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, el de Cacupé. Sería Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela, muy bien. Él sale todos los domingos ahí en la televisión, seguramente que ustedes le ven. A pesar de que es muy tempranito, ¿verdad? Esa misa, seguramente que se quedan todos dormidos ustedes los niños. Bueno, nuestro obispo. Y así, muchos obispos que tenemos aquí en Paraguay. Por ejemplo, en Concepción está el obispo que se llama Miguel Ángel Cabello. O tenemos también en Coronel Oviedo el obispo que se llama Juan Bautista Gavilán. Y así, los otros obispos de todo el Paraguay y de todo el mundo. Hay muchos obispos en todo el mundo. Vamos entonces a la siguiente pregunta para nuestro amigo John. ¿Qué se requiere para pertenecer al reino de Dios, John? Recibir el sacramento del bautismo. Recibir el sacramento del bautismo. Esto es muy importante. Entonces, que nosotros podamos recibir el sacramento del bautismo es una de las cosas más lindas e importantes que todos tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos bautizados, justamente entramos a pertenecer a nuestra iglesia. Entonces, queridos niños, ahora vamos un ratito a una pausa y vamos a volver enseguida en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa.
Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao tiyurumoa. Yayekoheita ñamoita. Gen ha ani ñañongapi. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Así como estamos unidos en el matrimonio, Necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Entonces estamos así, muchas cosas que Dios nos regala a través de nuestro catecismo, de nuestra catequesis de todos los días en Aprendiendo con Jesús. Yo les invito entonces a que ustedes sobre todo se concentren bien, atiendan bien a todo lo que nos dice Melissa y todo lo que nos cuenta también John. Porque yo les hago estas preguntitas y ellos me responden, pero ellos están representando a cada uno de ustedes, queridos chicos, para que ustedes también puedan aprender y se puedan formar bien en nuestra catequesis. Bueno, Melissa, vamos a la siguiente pregunta, que estamos estudiando sobre la iglesia y queremos saber quién es esta iglesia a la cual nosotros pertenecemos. ¿Cuáles son los deberes para con la iglesia, querida Melissa? Amarla, obedecerla y defenderla. Amarla, obedecerla y defenderla. defenderla. También yo les quiero decir una cosita, queridos niños. La iglesia, nosotros le entendemos como comunidad, decíamos, es decir, la reunión de personas. Eso quiere decir iglesia. Quiere decir que tu casa, quiere decir que tu papá, tu mamá, tus hermanitos, ustedes están formando una iglesia. Y esa se llama la iglesia doméstica. Doméstica quiere decir de la casa, la iglesia, del domus. Esa es una palabra también griega, ¿verdad? Que quiere decir la casa, ese lugar donde vivimos. Y tenemos una iglesia doméstica. Por lo tanto, ante esta pregunta te vuelvo a preguntar, querida Melissa, a ver si te acordás, ¿cuáles son esos deberes que nosotros le debemos a nuestra iglesia? ¿Cuáles eran estos deberes? Amarla, obedecerla y defenderla. Quiere decir que nosotros, a nuestra iglesia, nuestra primera comunidad, la Domus Ecclesia, que es nuestra familia, tenemos que amarla. Y entonces amar significa que nosotros nos esforzamos. Nosotros le amamos a papá, le amamos a mamá, nos amamos entre los hermanitos, nos respetamos, nos queremos. Eso quiere decir amar a nuestra iglesia. Y si nosotros vamos a mirar la gran iglesia que somos todos nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a nuestra capilla, cuando vamos con nuestros compañeritos, cuando vamos a nuestra escuela, cuando vamos a nuestra parroquia, también tenemos que amar nuestra comunidad. Tenemos que amar nuestra iglesia, que es nuestra comunidad. Después que dijiste amarla, y después ¿qué tenemos que hacer? Obedecerla. Y tenemos que hacernos nuestra pregunta ahí, Melissa. ¿Te parece? Yo te iba a preguntar ahora, Melissa, que todos los niños son siempre obedientes en casa, que vos me decís, Melissa. No. Solamente la mayoría de los niños son obedientes. Entonces no, la mayoría de los niños entonces quieren obedecer. Pero tenemos que procurar, ¿verdad? Y por eso también, ahí me refiero ya a papá y a mamá, tenemos que poner los límites a nuestros hijos.
saber dar los límites a nuestros hijos, educarlos, ¿verdad?, de acuerdo a los límites para que ellos puedan crecer bien. Cuando los niños aprenden a ponerse los límites, ellos son después los más exigentes consigo mismos y también con nosotros mismos, ¿verdad? Y esto es lo importante, y eso significa obedecer. ¿Se acuerdan que Jesús fue muy obediente con sus padres, muy obediente con San José y muy obediente con su mamá, la Virgen María? Y lo tercero que me dijiste, tenemos que hacer también con nuestra iglesia, tenemos que defenderla. Muy bien. La defensa de nuestra familia, la defensa de mis hijos, la defensa de mi papá, la defensa de mi mamá. Porque hay muchas tentaciones por ahí que algunas veces nos pueden dividir. Y entonces eso hace que la familia se quiebre, eso hace que la familia no funcione. Entonces, nosotros como niños desde ahora tenemos que aprender a obedecer nuestra iglesia, a obedecer nuestra familia, a obedecer lo que Dios nos pide a través de la gran iglesia que está representada por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por nuestra comunidad parroquial, por nuestra comunidad de nuestras capillas. Allí es donde encontramos nuestra linda iglesia, que es la comunidad. Y tenemos que entonces respetarnos, amarnos, obedecernos y sobre todo defendernos. Muy bien, y ahora le voy a hacer esta preguntita aquí a nuestro amigo John. La pregunta para vos es, ¿por qué nosotros tenemos que amar y por qué tenemos que defender a la iglesia, John? Porque quien ama y defiende a la iglesia, ama y defiende a Jesucristo. Muy bien, porque quien ama y defiende a la iglesia, le está defendiendo a Jesucristo. Pero recordemos que siempre aquí la iglesia está significando nuestra misma comunidad, es toda la comunidad. No estamos hablando simplemente de nuestra capillita, o no estamos hablando simplemente de nuestra parroquia, o de nuestro obispo, de nuestros sacerdotes, sino que también hablamos de toda nuestra iglesia, de toda nuestra familia, de papá, de mamá, de nuestros hermanitos. Cuando nosotros nos defendemos, ciertamente que hacemos que nuestra comunidad crezca. Si nosotros le cuidamos a papá, si nosotros le cuidamos a mamá, si nosotros le amamos y le obedecemos a mamá, es una forma como le estamos defendiendo para que mamá y papá puedan también vivir bien, puedan portarse bien, nos puedan educar bien, nos puedan ayudar también a nosotros, queridos niños, a crecer bien. Bueno, entonces, queridos niños, yo les voy a hacer una pregunta. A ver un poco, Melissa, ¿a vos te parece que todas nuestras familias siempre se aman, se quieren, los niños son obedientes? ¿O algunas veces en esa iglesia doméstica hay algunos problemitas entre papá y mamá? ¿O hay algunos problemitas entre los hermanitos? ¿Qué te parece, Melissa? Sí, hay problemas entre familia, la verdad. Hay problemas, ¿verdad? Hay problemas. ¿Y qué te parece que tenemos que hacer, Melissa, para que esos problemas puedan desaparecer de nuestras iglesias, es decir, de nuestras pequeñas comunidades, de nuestras pequeñas familias? Buscarle a Dios. Muy bien, eso me gustó, esa respuesta tuya. Buscarle a Dios. Solamente cuando le tenemos a Dios, también nosotros podemos crecer bien como iglesia, como comunidad. Y bueno, queridos niños, vamos concluyendo ya nuestro programa por el día de hoy. Yo les voy a volver a preguntar, Melissa y John, cómo ustedes se sintieron en nuestro programa y a quién hoy ustedes, querida Melissa, le querés enviar un saludito. Yo me sentí muy cómoda en este programa y les quiero mandar saludos a mis amigos y a mis padres. Muy bien, a tus amigos y a tus padres. Y ahora le preguntamos también a John. ¿Qué tal, John? ¿Te sentiste bien y a quién le querés enviar algún saludito? Me siento muy bien y quiero enviarle un saludo a mis padres y a mis amigos. Muy bien, a todos los amigos y a tus papás también, y sobre todo porque hablamos nosotros sobre este tema que se llama la iglesia. Y la iglesia, que quiere decir nuestra comunidad, y es ahí donde tenemos que amarnos. Les hacemos un chau chau, queridos niños, un saludo a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.